Bienvenido a este nuevo episodio de Válgame Puerto Rico. Les saluda María Elisa Acevedo Irizarry desde Nueva York. Para los que escuchan este podcast por primera vez, este es un espacio en el que abordamos en profundidad los asuntos que afectan a los puertorriqueños, tanto dentro como fuera de Puerto Rico, con especial atención a la diáspora. Y hoy vamos a tocar un tema que tiene que ver mucho con las decisiones políticas que se toman en Washington, particularmente en el Congreso, pero también en la Casa Blanca. Como muchos de ustedes recordarán, la controversia que se generó en Puerto Rico luego del huracán o del embate del huracán Fiona en septiembre pasado, cuando una embarcación con bandera extranjera que cargaba 300,000 barriles de diésel, se le negó el acceso a la isla en medio de la crisis humanitaria que estábamos pasando una vez más, o la crisis humanitaria extendida, esta vez por Fiona, y en medio de una escasez de combustible. La razón fue la arcaica Ley Jones o la sección 27 de la Ley de la Marina Mercante, como es el nombre oficial, firmada en 1920, que se ocupa de lo que son las leyes de cabotaje y que establece que solo la Marina Mercante estadounidense, que por información que busque es la más cara del mundo, puede portar productos o transportar productos entre territorios o a territorios estadounidenses. En resumen, la ley establece que las embarcaciones que navegan bajo bandera estadounidense deben ser propiedad de compañías estadounidenses que estén registradas ante las autoridades estadounidenses y tripulaciones del país, con tripulación del país. Pero hay otros matices que es parte de lo que yo quiero discutir hoy. Vamos a tratar de llevar esta discusión en arroyo habichuela para que la gente lo entienda, ¿verdad?, sobre el alcance de esta ley y cómo afecta sus vidas a diario, porque muchas personas pues están un poco ajenas a la discusión. En términos de Puerto Rico son muchos los problemas, se habla del incremento en el costo en productos para los puertorriqueños a raíz de todas estas imposiciones, pero también, como vimos en el caso de María y de Fiona, la incapacidad de facilitar el ingreso inmediato de embarcaciones extranjeras en casos de emergencia, como lo son los huracanes. De hecho, esta discusión empezó a sonar más, resonó más a raíz del impacto del huracán María, pero de nuevo con Fiona se repitió. Durante la administración de Trump se extendió, se eximió más bien, debo decir, la aplicación de esta ley para Puerto Rico por un periodo de 10 días y muchos sectores indicaron que no era suficiente. Pero, ¿por qué sigue esta ley vigente cuando hay tantos ¿por qué sigue esta ley vigente cuando hay tantos sectores que están opuestos a la misma y una ley que lleva más de 100 años desde que se firmó? Para hablar del tema, para explicarnos claramente por qué es que está pasando esto, he invitado en el día de hoy a este podcast al licenciado Manuel Quilichini, quien es el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico. Licenciado, muchas gracias por aceptar la invitación de Válgame Puerto Rico. Muchas gracias a ti por la invitación y un gusto estar aquí contigo. Muy bien. Para los que no conocen al licenciado, él nació en Atorrey, Puerto Rico, cuenta con un bachillerato en Administración de Empresa y un grado Juris Doctor, ambos de la Universidad de Puerto Rico. Es CEO de Comprehensive Human Services, una organización cuya misión es establecer un sistema de salud para los confinados por el Departamento de Corrección y Rehabilitación de Puerto Rico. Es profesor adjunto de la Escuela de Leyes de la UPR, forma parte de la American Bar Association, donde ha ocupado varias posiciones. Se especializa en derecho laboral, casos de discriminación, despido injustificado, también ciberseguridad o derecho cibernético, ¿correcto, licenciado? Correcto. Ok. Y desde septiembre funge como el presidente, como les dijera, del Colegio de Abogados de Puerto Rico. Muy bien, licenciado, vamos al grano. Explíquenos cómo surge esto, porque en el 2020 la realidad, ¿verdad?, de Estados Unidos y de Puerto Rico era muy distinta a lo que estamos viendo hoy. Bueno, todavía se extiende la problemática que tenemos como territorio, pero me refiero a que las circunstancias eran distintas, estaban en un periodo de guerra, Estados Unidos estaba tratando de proteger su industria naval y a raíz de eso fue que se aprobó esta ley. Primero se aprobó en el Congreso y fue firmada por el presidente de ese entonces. Ese contexto, denos un poco de ese contexto para entender el surgimiento. Mira, básicamente lo que estamos hablando es que Estados Unidos tiene miedo de que si no tuviese una marina propia, la transportación marítima quedaría en manos de naciones extranjeras. Okay. Entonces, para decide crear la Marina Mercante y mantenerla, pero no, la Marina Mercante de Estados Unidos no puede competir
con los países extranjeros por las cuestiones de las leyes, los salarios, los beneficios. Así que para poder mantener la Marina Mercante Americana operando, hay unos subsidios. La Marina de los Estados Unidos, el US Navy, da parte de esos subsidios, pero la otra parte del subsidio viene a través de la ley Jones, porque la ley Jones, como tú dijiste, para transportar un producto de una ciudad costera americana a otro puerto costero americano, tiene que ser en un barco que sea operado por una compañía americana, que tenga la bandera americana y que el 75% o más de la tripulación sean americanos, norteamericanos. Así que esto es una ley proteccionista. ¿Qué sucede? Que hemos tenido guerras, hemos tenido embargos, hemos tenido situaciones internacionales y la visión proteccionista se mantiene. Queremos tener una marina mercante para que nos proteja. Y quizás eso tenga alguna lógica, especialmente si tú te das cuenta que hoy el país que es nuestro amigo, mañana es nuestro enemigo. El problema empieza a surgir en la aplicación selectiva de la ley y también lo que se llaman las consecuencias no intencionadas, los unintended consequences, donde pues hice esta ley, pero nunca imaginé que pudiese tener unas consecuencias negativas como la que tú describes, que en caso de emergencia, aquí no entra un barco que no sea de bandera americana. Pero ¿cuál es el procedimiento, verdad, por el que tiene que pasar una compañía que quiere llevar productos a Puerto Rico como resultado de la aplicación de esta ley? ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento no existe realmente. Si tú estás, digamos, tú estás en Jacksonville, Florida, y quieres enviar vehículos a Puerto Rico, todo lo que tienes que hacer es montar esos vehículos en un barco de bandera americana. Lo que pasa es que no son tantos los barcos disponibles y no son tantos los barcos disponibles que vienen a Puerto Rico. Hace un tiempo atrás se hundió un barco que transportaba bienes a Puerto Rico y enseguida hubo una gran preocupación de que no había suficientes embarcaciones, porque estas embarcaciones como que están asignadas a distintas regiones, a distintas áreas. Así que no hay un procedimiento real, es simplemente que tú cumplas con la ley. Ahora, para no cumplir con la ley Jones, ahí sí que hay un procedimiento bastante complejo. Por ejemplo, en el caso de esta embarcación, me parece que el nombre era British Petroleum, correcto, la que detuvieron, que no dejaron entrar con los 300,000 barriles. Tenía bandera que no era estadounidense y por eso fue que no le permitieron el acceso, pero venía de Texas. Ese es el problema. No es que si hubiese venido de Dubái, si hubiese venido de la China, de cualquier otro sitio, hubiese entrado. Lo que pasa es que ella carga en Texas. ¿Qué pasa? Que de ahí no puede entrar a ningún territorio americano. Ella pudo haber llevado eso a Santo Domingo, lo pudo haber llevado a cualquier otro sitio, pero no podía entrar a Puerto Rico porque la ley Jones dice que si sale de un puerto americano para otro puerto americano, tiene que ser en un barco de bandera americana. Y ese no lo era. ¿Y cómo es posible? Porque estaba leyendo el informe que usted me envió, que es de una resolución de la American Bar Association, del que hablé al principio, y que indica que debido al alto costo, precisamente, Puerto Rico importa más de países extranjeros que de Estados Unidos. Entonces, como si también Estados Unidos estuviera afectando hasta cierto punto de la aplicación de esta ley. Bueno, lo que pasa es que el informe lo que dice es lo siguiente. Primero, traer de Estados Unidos puede costar hasta el doble que traer de cualquier otro país. Que nosotros importemos más del extranjero, no necesariamente. Te voy a dar un ejemplo. Yo puedo comprar algo en Amazon y ponle que sea algo pesado que va a venir por barco. Amazon me lo va a enviar por bandera americana. Si yo compro en China, no es práctico porque viene del otro lado del mundo, cuánto tiempo va a tomar y el costo. Así que la realidad es que nosotros para la transportación marítima estamos utilizando primordialmente puertos americanos.
Sí recibimos de puertos no americanos. Por ejemplo, ahora mismo en Puerto Rico hay una crisis agrícola, producto de Fiona, y se están trayendo productos de Costa Rica y de otros países centroamericanos. Eso no le aplica la ley Jones. Okay. Pero el grueso de nuestro negocio es americano. ¿Qué sucede? Si la ley Jones no existiese, realmente el impacto al fisco americano no sería tan grande. El problema de la ley Jones es el encarecimiento de los productos al puertorriqueño, que no tiene otra opción que tener que comprar esos productos. Nosotros no nos damos cuenta cuánto más caro cuesta porque no nos lo dicen en el precio. Pero si en el precio nos dijeran, el carro vale 10,000 pesos, más tiene 5,000 por el flete en bandera americana, ya uno podría hacer una comparación, pero eso no lo van a hacer. Pero más o menos, en promedio, ¿cuánto más está pagando un puertorriqueño en términos de productos, no sé, alimentos, por ejemplo, más al año, si tiene alguna cifra, debido a esta ley o estas leyes? Hay estudios que dicen que puede ser de un 50 a un 100% más. De hecho, en algunos productos puede ser hasta un 200%, pero va a depender siempre de dónde viene, qué producto es. Lo que es importante es que en una economía como la nuestra, que lleva una recesión ya más desde el 2008, ese encarecimiento de los productos afecta al bolsillo puertorriqueño. Y Marieli, añádele, en un momento de inflación, donde ya los productos están inalcanzables, le metes encima el costo de transportación y entonces el daño es obvio al puertorriqueño. Dos detalles más técnicos, ¿verdad? Del asunto. ¿Por qué se menciona tanto el puerto de Jacksonville? Porque eso es clave cuando se habla de la ley de cabotaje, para que la gente comprenda. En la costa este, nosotros recibimos la mayor parte de los productos de la costa este. Hay dos puertos principales comerciales. Uno es en New Jersey y el otro es en Florida. El de Florida es Jacksonville. Jacksonville es una ciudad dedicada primordialmente a la transportación marítima, al transbordo. Por ejemplo, yo he comprado generadores, he comprado vehículos y se embarcan desde Jacksonville. Aquí no vienen muchos productos de otros destinos, con excepción, por ejemplo, el caso de British Petroleum, que de Texas pueden estar viniendo productos de petróleo, porque Texas es un centro petrolero. Pero para Puerto Rico, uno es Elizabeth en New Jersey y el otro es Jacksonville en Florida. De hecho, estaba leyendo que parte de la oposición a cualquier enmienda o cambio a esta ley es porque se habla supuestamente de más de 52,000 empleos en esa área de Florida y 9,6 mil millones en la economía de Florida como resultado de la aplicación de la ley Jones o de los procesos relacionados, los trámites con la ley. ¿Eso es real? ¿No es real? ¿Qué datos tiene usted? Eso no es real, es porque parten de la premisa que si a Puerto Rico le dieran una exención total o parcial, la Marina Mercante desaparecería. Eso no es cierto. La Marina Mercante, para que tengas una idea, hay 31 estados que tienen costas y esos 31 estados todavía tienen la ley Jones que aplica de una manera u otra y son estados que exportan e importan productos del extranjero. Esos van a seguir trabajando. Si a Puerto Rico le dieran una exención parcial, la Marina Mercante sigue operando. También date cuenta, la Marina Mercante trabaja con un subsidio de la US Navy, de la Marina de los Estados Unidos, de la Marina de Guerra. La Marina de Guerra tiene billones de dólares como para poder atender esta situación. Nadie ha querido hacer un estudio y lo que hace es que tiran números por tirarlo. Pero yo no creo, de lo que yo he podido leer, que el eximir a Puerto Rico por completo va a tener un impacto negativo a ese nivel. Ok. Por ejemplo, también hay un argumento de seguridad nacional que en caso de alguna situación bélica, entonces estas disposiciones de la ley mantendrían una flota para Estados Unidos, pero también usted me ha dicho ahora mismo que no hay tantas embarcaciones y que tampoco se están desarrollando, construyendo tantas embarcaciones. Entonces, ¿cómo analizamos una cosa? Mira,
En la guerra del Golfo Pérsico, Estados Unidos, porque tiene la capacidad de decirle a otros transportistas marítimos, mira, voy a usar tus barcos para transportar, por ejemplo, le pueden decir a Royal Caribbean, yo necesito 2 barcos tuyos porque voy a transportar infanteros o lo que sea. Estados Unidos siempre tiene esa capacidad y tiene esa autoridad. Y nuevamente, pensar que la exención de la ley Jones va a hacer que desaparezca la Marina, eso no es cierto, la Marina Mercante, eso no es cierto. Eso es una exageración. Lo Okay. que pasa es que tenemos que revisar la ley primero, ver a quién se le hace más daño y ver qué alternativas hay para un balance. La Marina Mercante siempre va a necesitar un subsidio. Pues mira, a lo mejor el subsidio debe ser un poco mayor para que entonces los puertorriqueños tengamos un alivio financiero, que es un alivio financiero significativo. Okay. En cuanto, por ejemplo, al costo de la energía, sabemos cómo batallan los boricuas para pagar la factura de luz cada vez más alta por los gastos en general del mercado de petróleo, pero también por medidas tomadas a nivel local. ¿Cómo incrementa el costo de la energía para los puertorriqueños la ley de la Marina Mercante? Pues mira, nosotros originalmente traíamos mucho combustible de Venezuela y ese combustible no le aplicaba las reglas, pero cuando de momento viene una orden de que no vamos a comprar más a Venezuela, todo el combustible empieza a venir de Estados Unidos. De buenas a primeras tienes un incremento en el costo del combustible por la transportación. ¿Qué pasa? Que el combustible empieza a subir de precio y sube de precio con el costo adicional de la transportación. Si hubiese, o sea, Puerto Rico no tiene muchas opciones de dónde traer petróleo, porque en el Atlántico no hay muchos productores de petróleo. Eh, Sin embargo, ponle que hay un embargo, que nosotros pudiésemos traer petróleo, que traigamos petróleo ahora del Medio Oriente a través del Canal de Panamá, pero si hubiese un embargo o una situación internacional, de momento hasta ese grifo se cierra y nuestra única opción sería Estados Unidos. Nuevamente, pagando costos de transportación elevados. ¿Hasta qué punto usted considera que la ley restringe el libre comercio y la capacidad de Puerto Rico de realizar intercambios comerciales o acuerdos comerciales con otros países? ¿Cuán grave es esto en términos del impacto en esa dirección? Bueno, la realidad es que la ley no impide que nosotros hagamos tratados con otros países, pero es que aquí viene la realidad política de Puerto Rico. Puerto Rico no es una nación. Yo no puedo hacer un tratado con la República Dominicana, con México, con Nicaragua, con Colombia. Yo tengo que utilizar los acuerdos que el gobierno de Estados Unidos tenga con cada uno de ellos. Así que nosotros tenemos una limitación política que no nos permite buscar fuentes alternas para nuestros productos. Tienes otro problema. Tú tienes productos agrícolas que traes a Puerto Rico. Ahí le aplica la ley federal sobre productos agrícolas y hay productos que no van a entrar porque están vedados. Hay otros productos que han sido decomisados porque no han cumplido con ciertos requisitos de importación. O sea, realmente tenemos las manos atadas. El decir, pues mira, si Puerto Rico no quiere usar la marina mercante, puede usar otra marina. Eso no es tampoco cierto. Nosotros en gran medida, por la cuestión política, estamos limitados a los acuerdos que pueda tener Estados Unidos con las naciones y utilizar lo que ellos digan. Entonces, ahora pienso, ¿realmente es posible que Puerto Rico se convierta en un centro de comercio internacional, digamos, sin resolver la situación política de Puerto Rico, la situación territorial? Supongamos que se exime a Puerto Rico de la ley de cabotaje, ¿verdad? Pero realmente hasta qué punto puede Puerto Rico avanzar en ese sentido en medio de la condición territorial en la que estamos. Bueno, lo que pasa es que en un momento dado se habló que Puerto Rico fuese un punto de transbordo, donde tú lo que haces es que traes de un país y lo cambias a otro transporte. Pero la realidad es que Puerto Rico se quedó atrás en eso. Nosotros, la situación política es un obstáculo, pero realmente cuando hablamos de la ley Jones, no lo debemos ver desde ese punto de vista, lo debemos ver desde el punto de vista del ciudadano puertorriqueño que por razones que nadie entiende, paga más porque mira lo que sucede. Islas Vírgenes está cerquita de Puerto Rico. Islas Vírgenes está exenta
esté exenta de la ley de cabotaje. ¿Con Tú base en tienes, qué? ¿Cuál es la razón para que se le exima a las Islas Vírgenes? mira, eso realmente yo no he podido encontrar la razón. Yo te puedo decir que, por ejemplo, las islas de Mariana del Norte están exentas total o parcialmente porque ellos negociaron eso. Pero tú tienes, Puerto Rico es el único territorio de ultramar que la ley de cabotaje le aplica 100%. Pero vámonos al caso de Fiona. Oye, tienes una emergencia. La tuvimos con María, más severa con Fiona. Nos dieron 10 días de exención. 10 días no sirve, Marieli. En lo que tú ordenas los productos, los organizas, los montas y los traes, los 10 días han pasado. Debería haber una exención automática en casos de desastres naturales donde se den 1, 2, 3 meses, porque esto es humanitario, Sí, no es económico. y de hecho se ha planteado que es una violación a los derechos humanos, porque estás poniendo en riesgo también la vida de personas. Si en caso de emergencia no llega un barco a tiempo porque Estados Unidos tiene una ley de cabotaje que impide su ingreso. Bueno, cogete el caso de la barcaza o del barco que traía combustible. Hay controversias si hacía falta o no hacía falta, pero asume que hacía falta. Y de momento no lo vas a dejar entrar porque no ha pedido los permisos. Y déjame explicarte, solicitar una exención de la ley Jones no es algo fácil. Es Okay. algo que es sumamente burocrático y tiene que ir a 3 o 4 agencias diferentes. Y al final del día, Homeland Security es quien decide y su decisión es final. El mismo presidente no puede decir que entre la barcaza, tiene que ir por este procedimiento. Así que el producto final es, nos quedamos nosotros pillados. Ok, y precisamente cuando se hizo la extensión tras María, ¿verdad? Informe apuntaba a que no tuvo el resultado que se esperaba. Es precisamente por esto que usted dice, de que es muy poco tiempo. Claro. Mira, según recuerdo, no entró un solo barco en esos 10 días. Porque es que, primero, tú tienes un María que nos destruyó. Tienes que empezar a evaluar qué tú necesitas. La gente te quiere enviar cosas, pero no es lo que te quieren enviar, es lo que tú necesites. Y de momento lo que tú decides, ok, yo necesito A, B y C. ¿Cuál es el puerto más cercano? ¿Cuál es el barco que lo puede traer? ¿Cuál es la logística de cargarlo? ¿Cuál es la logística de traerlo? Mira, no hay manera que en 10 días tú lo puedas hacer. Y este argumento, porque incluso yo lo escuché en el debate sobre los 300.000 barriles de British Petroleum, que decía que ellos sabían cuál era la ley y que hicieron esa movida como para dramatizar, digamos, lo que es la situación de Puerto Rico con las leyes de cabotaje. ¿Qué información usted tiene al respecto? Yo no he leído nada de esa naturaleza, puede ser especulación. Yo prefiero pensar que ellos sabían que de la situación y ellos piden permiso. Lo que pasa es que el permiso, al pedirlo, o calcularon mal o no se dieron cuenta que esto es un proceso burocrático y burocrático puede ser lento. Yo creo que ellos lo que pensaban era, vamos a pedir permiso, esto se cae de la mata, hace falta el combustible, nos lo van a dar inmediatamente. ¿Y qué pasó? No nos lo dieron inmediatamente. Okay. Ok. Y si hay oposición por tantos sectores, por parte de tantos sectores, hay líderes en Nueva York, hay líderes en el Congreso Federal que le han enviado cartas a Biden. Si se menciona que el impacto a Estados Unidos no es tan, ¿cómo se dice? Tan contundente como se ha mencionado, ¿por qué seguimos con estas leyes del 1920? Sencillo, porque hay 31 estados que tienen costas. Ellos se benefician de esto, ellos se benefician de este tráfico. Son 31 estados, o sea, que tienen mayoría. De lo que yo he podido leer y de lo que he escuchado de contactos que tengo, no hay ningún interés en enmendar la ley de cabotaje y tampoco hay ni siquiera interés de enmendar para atender situaciones de emergencia. Déjame explicarte algo. Esto no es Puerto Rico nada más. Cuando Katrina azotó Luisiana, lo que le dieron fue una semana de exención y después le dieron una semana adicional. Pero mira qué cosa curiosa. O sea, la devastación de Katrina fue significativa y fue a una ciudad americana en territorio americano, físico, continental, y solamente le dieron 2 semanas. Imagínate a nosotros.
Ok, y también se menciona que en Sandy fueron como 4 ocasiones en lo que se conoce de la ley Jones que se ha aplicado esta excepción, por lo menos en Estados Unidos. Se ha solicitado y se ha concedido, pero las concesiones son cortas. Estamos hablando de 1, 2, 3 semanas. Nunca ha habido, yo no he encontrado una exención extendida. Y también nuevamente son son jurisdicciones donde ya parcialmente tienen una exención. Así que pues tú le vas a abrir la puerta un poquito más. Pero son pocas. Mira, 1920, y tú hablas de 4 veces, o sea que en 100 años, Sí. 4 veces, Ah, no hacen los números. ahora, licenciado, siempre que se menciona este tema, este debate, se va por la línea de que todo el dinero que se lleva a Estados Unidos para allá, para acá, como resultado de las leyes de cabotaje, pero según lo que le he estado escuchando, para usted lo más grave aquí es el impacto al puertorriqueño como consumidor. O sea, realmente, ¿cuánto dinero o ingresos recibe Estados Unidos o se beneficia Estados Unidos de todas estas leyes anuales o algo así, más o menos un término de un año? Mira, se dice en un estudio que se hizo que anualmente pueden ser sobre 500 millones de dólares anuales. Ok. Acuérdate que esto va a variar de acuerdo a la economía. Entre más tú compres y más traigas, puede subir, puede bajar un poco. Pero la realidad es que si seguimos viendo la ley de cabotaje como algo económico, no vamos para ningún lado. Tenemos que ver esto algo como una situación de derechos humanos. O sea, yo tengo un derecho a vivir dignamente, yo tengo un derecho a recuperarme, yo tengo un derecho a la vida y a la salud. Si vienen huracanes, y tú sabes que Puerto Rico es dulce para los huracanes, viene un huracán y de momento, yo en el momento, en el periodo de más necesidad, yo no puedo conseguir ayuda por una ley como esta. Yo creo que llora ante los ojos del Señor. También hay un planteamiento de que 4 compañías, ¿verdad?, de navieras son las que tienen básicamente el monopolio del transporte de los productos en Estados Unidos a Puerto Rico, ¿verdad? Se menciona Sea Star, ¿cuál otra? Trailer Bridge. ¿Cuál es el beneficio real que obtienen estas compañías y hasta qué punto son las que están presionando también para que no se elimine, pero que se exima a Puerto Rico de la ley? Mira, si yo puedo llevar un carro a Islas Vírgenes y me voy a ganar 1,000 pesos, pero si lo llevo a Puerto Rico me gano 4,000, pues claro que voy a querer enviarlo a Puerto Rico. Es más, yo diría, no envío nada a Islas Vírgenes, lo llevo todo a Puerto Rico y de Puerto Rico que vaya para las Islas Vírgenes. Las compañías navieras, que yo no creo que ya a estas alturas sean tantas, tienen un interés económico en mantener la ley de cabotaje. Pero nuevamente, son 4 compañías contra 3 millones de habitantes. Son 4 compañías que están mirando profit, ganancia, contra la situación humana en Puerto Rico. Yo creo que no hay comparación. Pero entonces, ¿quiénes son los que están presionando más? Porque se menciona también de grupos que también donan a las campañas políticas de los congresistas y demás para evitar que se tome acción sobre esta ley. O sea, ¿quiénes son? Se habla de uniones, se habla de esto que le estoy mencionando. ¿Quiénes serían los constructores de buques? ¿Quiénes serían realmente los grupos que están ahí cabildeando para que no se cambie la ley? Mira, los grupos son amplios. Tú tienes las navieras, tú tienes los empleados de las navieras, tú tienes las uniones de empleados de las navieras, tú tienes las ciudades de donde se envían, porque ellos reciben la carga y eso es economía para ellos. Las navieras y estas compañías tienen dinero de sobra para cabildear. Nosotros no, el ciudadano no lo tiene. Así que tú tienes una desfase entre los intereses de las compañías poderosas y de los ciudadanos puertorriqueños. Nuevamente, si lo vemos como desde el punto de vista económico, pues mira, no hay nada que buscar. Es mejor para la economía cobrar este tax. ¿Usted cree que los congresistas que han presentado cartas recientemente para que se exima por el periodo de un año, como Nidia Velázquez, ahí estaba también, si no me equivoco, Espaillat y otros, para que se exima a Puerto Rico al menos por un año, puedan tener algún tipo de respuesta afirmativa? ¿O es como que para que conste
que hicimos el trámite? Yo creo que esto es para las gradas y te lo voy a demostrar de la siguiente manera. Se formó el lío cuando el combustible pasó y esto no se ha vuelto a discutir más. Tú no ves un proyecto en el Congreso, tú no ves un cabildeo del gobierno con esto, tú no ves interés del gobierno local tampoco en mover este asunto. Así que, ¿qué hicimos? Lo ocultamos, ya no hay problema. Va a venir otro huracán, va a venir otra emergencia nacional, va a volver a salir y vuelve y cae. La gente no le está prestando la atención a esto. La presión que debe haber no la hay. Y estos políticos simplemente están hablando para las gradas porque al próximo día ya están atendiendo otra cosa. Entonces, ¿qué se debería hacer? ¿Cuál debería ser la estrategia para presionar para que se tome en serio el tema? O sea, más allá de las cartas que se puedan enviar, porque yo sé que han habido como convocatorias, que sí, para protesta en contra de la ley Jones, en Jacksonville y demás, pero ¿usted cómo lo analiza? ¿De qué manera y quiénes deberían encabezar esta lucha, digamos? Bueno, debe empezar con el gobierno de Puerto Rico, porque el gobierno de Puerto Rico representa al pueblo y el pueblo es el más afectado. Yo creo que también deberíamos reclutar organizaciones internacionales, porque como te dije, yo creo que esto es un asunto de violación de derechos humanos. Y yo creo que se debe hacer mucha más presión, una presión estratégica, una presión fundamentada. Hay muchísimos estudios, deberíamos hacer más estudios para aclarar cualquier duda que puedan tener. Pero esto no es algo que tú logres de la noche a la mañana. O sea, esto no es una lucha fácil. Esto es una lucha larga. ¿Por qué? Porque no está en la lista de prioridades de ningún congresista, ningún senador. O sea, para ellos esto no es importante. Y recuerda, para los congresistas y senadores de 31 estados, perder la ley Jones o una exención a Puerto Rico en su mente representa perder dinero para sus constituyentes. Pues entonces, Puerto Rico no tiene senadores, Puerto Rico no tiene congresistas, se nos hace difícil, es una lucha desigual. Finalmente, ¿por qué los puertorriqueños tienen o deben interesarse más en este tema? O sea, que una vez escuchen este podcast diga, voy a darle más seguimiento a esta información porque me afecta a mí, o sea, hasta qué punto es importante que tengan conciencia del impacto de la ley Jones. Es que por la mera razón de que esto nos está afectando todos los días. No hay un producto que nosotros compremos que no se esté afectado por esta ley. Esta es una ley injusta, es una ley discriminatoria porque nos aplica a nosotros nada más. ¿Por qué? Pues es una buena pregunta, pero tenemos que mantener vigente la discusión porque si nosotros nos olvidamos de ella, imagínate el resto del mundo. Nosotros tenemos que forzar al gobierno a que se mantenga agresivo con un plan para buscar, ya sea derogar por completo, eximir a Puerto Rico por completo o por lo menos una exención parcial. Recuerda, por ahí vienen más huracanes, por ahí pueden venir más terremotos, Dios no lo quiera, pero ¿qué tú vas a hacer? ¿Pedir la exención en ese momento? No, lo mínimo que debemos tener es una exención automática en caso de un desastre natural para Puerto Rico, para no tener que pasar por esto cada vez que venga un desastre natural. Bueno, Manuel Quilinchini, se me complica un poco el apellido. ¿De dónde viene su apellido, por cierto? Mi familia es de Ponce, pero el apellido viene de Córcega, al sur de Wow. Francia. Díganlo otra vez para que no se me olviden ni a los que nos están escuchando. El apellido, Sí, Kilikini. Quilicini. Se Yo hice escribe la Kilicini, pero se pronuncia Kilikini. Quilicini. Bueno, Manuel Quilicini, muchas gracias por el tiempo, gracias por explicar este asunto tan importante para los puertorriqueños aquí y allá, y seguramente vamos a retomar la conversación sobre este y otros temas que afectan a los puertorriqueños en ambos lados del charco. A las órdenes siempre.